Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni García Yedra Yo soy Ulises Zamora. y estamos haciendo este video con motivo de la conclusión de nuestro diplomado que acabamos de cursar, el tercer diplomado en estudios de género de los hombres y las masculinidades, que es organizado por la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. El motivo de este video es un poco dialogar sobre las reflexiones que nos dejó este espacio y su implicación para la práctica psicoterapéutica y también para el tema de la docencia, que es donde tenemos un poco de experiencia. Entonces pensamos en una pregunta introductoria que sería: ¿cómo fue para ti este primer acercamiento a un estudio formal sobre los estudios de género de las masculinidades? Bien, para tratar de ser breve y bueno, un poco más ameno, recuerdo que tuve una conversación contigo hace unos 6 meses, 7 meses, que en la universidad donde laboro me ofrecieron la materia de género en la maestría de psicoterapia familiar y fue una especie de conflicto si yo tenía capacidad, si Claro. tenía autoridad o tenía conocimientos y también un hombre más ocupando espacios que tal vez no nos corresponden. Pero lo cierto es que después de ese conflicto llegué a la respuesta de que pues, al final tenía que seguir preparándome y ya no necesariamente solo en aspectos clínicos, que es donde ahí estamos pues más cercanos, ¿no? Claro. Entonces fue ahí donde surgió la conversación y si bien en la maestría ya teníamos conocimientos del tema de la perspectiva de género, que además es una regulación que debemos de conocer, nuestro acercamiento como varones a temas de género es desde el feminismo o los feminismos, ¿no? Sí. Y entonces cuando se abre esta posibilidad de estudiar el género a partir de la masculinidad fue abrir una puerta que ha sido bastante interesante. Sí, como un espacio como más especializado Sí, en estos tópicos, porque de alguna forma creo que son temas que han cobrado relevancia y que yo también conecto mucho desde ahí. Creo que se ha vuelto como una necesidad profesional básica, que tal vez, por supuesto, no es nueva, pero cada vez aumenta más su presencia en cuanto a importancia. Y creo que haberlo visto de lo general era una cosa, pero luego tener una implicación personal con estos temas en cuanto a cómo te involucran personal y profesionalmente, pues es una redimensión completa sí. de esta forma de ver la psicoterapia, de ver la docencia. Y incluso yo pensaba, ahorita que te escuchaba, que en la maestría de terapia familiar sistémica, creo que para mí un primer acercamiento a estos temas fue leer a White, a Claro, Michael claro. White y la terapia narrativa, que tiene como esta perspectiva muy centrada en la crítica social, como salir de esta mirada de lo psicológico como un elemento netamente subjetivo individual, sino pensar como en todas esas estructuras de poder. Y creo que para mí el acercamiento ahí sí fue como muy reflexivo, como muy duro darme cuenta de mi implicación dentro de problemas sociales que yo veía como distantes, como la violencia, como el machismo, la discriminación, Claro. y ver que tú tienes un papel activo es fuerte. No sé si a ti personalmente te impactó de esa misma manera. Sí, sobre todo también como que trataba de ser muy cuidadoso porque desde donde nos toca hablar como varones temas de género, sin caer en Por protagonismo, sin supuesto. caer también en, pues sí, como posiciones también que sea más de lo mismo, ¿no? O sea, seguir ocupando espacios y encontrar que podemos trabajar temas de género desde asuntos de masculinidades, por lo menos de manera personal me abrió como una puerta más cómoda, más coherente y que también nos lleva a asumir un montón de Exacto, responsabilidades. sí. Sí, ha sido interesante y yo creo que para no alargarme de más, para terminar la historia que te contaba del tema de la Claro, claro, maestría, claro. al final no la acepté, que creo que fue un poco lo más responsable, Ujú. pero sí nos da la posición de reflexionar qué nos toca, qué nos corresponde como psicoterapeutas, como docentes, reconociendo que tenemos una posición de poder, ¿no? Por Por más supuesto. colaborativos, más incluyentes, lo más posmodernos que podamos Sí, sí, acercarnos a sí, la sí, sí. terapia, sí al final tenemos que hacernos cargo y responsables de qué papel ocupamos frente a las personas Sí, y como clínicos al final sumar esfuerzos, ¿no? O sea, claro. que podamos incluso tener un trabajo más efectivo, pero también mucho más compasivo, basado también en prácticas que sean colaborativas. Sí, No sé, ha sido bastante interesante y honestamente creo que aprendimos un montón. sí, Eso sí, espero. sí, no, me parece que también tocas un tema ahí como muy relevante en cuanto a cómo esto te hace mirar tus posicionamientos también políticos sobre Claro, ciertos actos, ¿no? Como esto de no querer cobrar un protagonismo que no nos corresponde o asumir como que se abran estos espacios como un resultado de una lucha propia, cuando en realidad me parece que a nivel social los hombres estamos
lejos de tener un acercamiento cotidiano a estas reflexiones, sino creo que pensaba cuando te escuchaba en conceptos que en la terapia han estado súper presentes, como el de neutralidad, como el de la cotidianeidad, ¿no? Entonces sí, creo que ahí es importante que sigamos reflexionando sobre la forma en la que nosotros nos involucramos desde estas posiciones de poder, ¿no? O sea, que no son neutrales, que están situadas, que son contextuales y que nosotros, de alguna u otra manera, al aceptar nuestra participación en espacios laborales, tenemos que cuestionarnos nuestra responsabilidad y el impacto que eso tiene hacia las personas que acceden a nuestro servicio, tanto en docencia como en psicoterapia. Sí, sí, sí. Sí, ya para cerrar, tú me lo dijiste una vez, la clínica se queda corta para entrarle a todos estos temas y pues bueno, creo que se abre una puerta interesante, vamos a ver. Sí, en lo social, en diferentes como niveles que van más allá de lo individual. Exacto. Bien, pues para continuar, amigo, justo de los temas que platicamos que nos llaman la atención a través del diplomado, justo es el tema de socialización e identidad masculina. Pues bueno, para abrir un poco la reflexión es qué significa ser hombre, ¿no? Cómo nos educan a ser hombre, las implicaciones que esto puede tener sobre nosotros mismos, las implicaciones para nuestros vínculos y vaya, con las personas que nos relacionamos. Y en terapia escuchamos frecuentemente estas ideas de por qué los hombres se comportan de esta manera, por qué los hombres nos comportamos de cierta forma. Y bueno, lo que quiero decir es, nacemos de esa manera, claro, aprendemos una forma de ser varones. No daría una respuesta concreta y última, sí, pero ¿no? Creo que nos educan de una forma muy egoísta, ajena a veces a nuestras responsabilidades, muchas veces ajena a nuestras responsabilidades, pero es algo de lo que hablábamos en los mandatos de la masculinidad que vigila, opera en muchos niveles sobre lo que tenemos que ser, alcanzar, el tema del valor del trabajo, claro. La competitividad y bueno, que la última asociación que puedo hacer es que si esto no lo revisamos y no tenemos conciencia de ello, pues potencialmente somos armas blancas para nosotros mismos y nuestros vínculos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que sí, estos dos conceptos que haces como referencia sobre los procesos de socialización para el tema de la práctica clínica es fundamental, ¿no? Y a mí el concepto que también me marcaba mucho en esta discusión era el concepto de identidad, que está también muy presente en los textos narrativos de White, ¿no? De la terapia narrativa, que habla sobre la búsqueda de explorar diferentes identidades, desde las que más nos gustan hasta las que más conflicto nos generan. Y yo creo que el pensar en la masculinidad abre una como línea de análisis asociada a las prácticas sociales que contribuyen a construir tu identidad. Que otra vez de romper con esta visión como de que si alguien está haciendo algo que podríamos, digamos, llamar socialmente negativo o malo, es porque es malo por naturaleza. Claro, ¿no? claro, Sino claro. Más bien hay un proceso en el que de forma interaccional tú vas aprendiendo ciertas prácticas que en algunos espacios se legitiman, en espacios de poder, y que no participar en ellas también se vuelve un espacio de vulnerabilización, ¿no? O sea, como se te cuestiona, se te señala. Incluso algo que revisamos un poco en el diplomado era como desde la diversidad sexual, como no embonar en este modelo dominante, trae consecuencias severas, ¿no? O sea, no solamente es que uno no quiera o no pueda salirse de ella, sino es todo ese peso social que infligen los otros en cómo te miras y cómo te miran desde diferentes espacios como laborales, familiares, personales, ¿no? Sí, es complejo y la verdad es que agradezco mucho no sé, la invitación a este diplomado y todas las reflexiones ahí compartidas porque pues al final tiene muchas implicaciones para, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos como varones psicoterapeutas, que bueno, en la introducción hablábamos, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene justo estas miradas, estas formas de haber sido construidos como varones, que aceptamos, que normalizamos, a qué le damos más valor, a qué no le podemos dar valor? Brevemente, trato de recordar mis primeras experiencias como psicoterapeuta hace 15 años y no veía lo que hoy veo a través del acercamiento a temas de género, ¿no? Y bueno, por eso creo que es importante el profundizar en de dónde vienen estas ideas de que los hombres somos de cierta forma, que también parece una manera de justificar el no asumir responsabilidades. Sí. Y bueno, también con la conciencia de que
no es que vamos a llegar a un punto ya absoluto de No. reconocimiento, pero como creo que dijiste en la introducción, se abren otras puertas, Sí. se abren otros ejes de análisis y que, insisto, la clínica creo que se queda corta en algún punto, pero bueno, incluyéndolo con otros temas de las estructuras dominantes, de dónde vienen estos otros discursos, lo que habla la terapia narrativa, los discursos que dominan las experiencias de las personas. Pero bueno, creo que ahí está parte de lo que tenemos que estar bien conscientes primero como varones, como psicoterapeutas, como docentes, porque creo que el no hacerlo, no sé si a lo mejor es un tono fatalista, pero la impresión que me da es que es riesgoso. No, sí, yo creo que sí hay que tomar justo una visión pesimista si eso no se asume, porque sí tiene un efecto concreto, no queda en un plano en lo subjetivo, ¿no? Sino sí tiene implicaciones, tiene consecuencias. Y lo hemos platicado, al final los espacios de psicoterapia son limitados en el sentido de que acceder en nuestro país a un servicio de atención profesional es a veces inaccesible, ¿no? Es un privilegio. Pero justo pensando como en este tema de la identidad y lo que nos toca hacer desde esos espacios, sin excluir la posibilidad de participar en políticas públicas, hacer trabajo social, creo que mucho el trabajo del consultorio se trata no solo de romper como estas pautas comportamentales, sino también aspirar a construir diferentes identidades que de forma mucho más interiorizada, estructural diría, asuman prácticas colaborativas. Sí, no, muchas gracias. Y para este tercer bloque nos gustaría terminar reflexionando sobre un tema que no pudimos sacar de la lista por su importancia, por la cercanía que nos genera en cuanto a la práctica clínica y también por los cuestionamientos que nos hace en cuanto a nuestro propio involucramiento personal, ¿no? Que es el tema de la violencia. Para ti, ¿cómo ha sido el trabajo con consultantes en temas de violencia y género? Pues, digamos, es algo que tenemos presente o cuidamos tener presente a través siempre de las consultas, porque además no es a título, no es una elección personal, es una obligación, ¿no? Es una regulación específica trabajar desde una perspectiva de género y en derechos humanos, pero creo que no había terminado de encontrar en lo que mencionábamos hace rato como un lugar de análisis dentro de la masculinidad, ¿no? Y los efectos que puede tener para las personas que van a terapia, los diferentes motivos de consulta, y me atrevería a decir que prácticamente todos los motivos de consulta atraviesan por un tema de violencia de género, ¿no? La mayor parte de las mujeres que van a terapia, no sé, relacionadas con alguna omisión, con alguna experiencia directa de coerción, de maltrato, de manipulación, y también en los pocos hombres que nos visitan en terapia, que lamentablemente pues eso es cierto, pero que también van atravesados por estas experiencias, pues sí, de los mandatos de la masculinidad, de la represión, la omisión de la atención del cuidado personal, físico, emocional y bueno, en diferentes implicaciones. Entonces, pues coloquialmente dicho, es el pan de cada día, ¿no? O sea, por supuesto, las diferentes formas de violencia que desde la masculinidad se pueden ejercer y autoejercer también, ¿no? Sí, yo creo que ese aprendizaje sí es muy significativo para nuestro trabajo. Yo coincido porque creo que está a veces muy estigmatizada la idea de lo que significa trabajar con violencia. O sea, creo que de entrada a nivel social, de repente lo único que se entiende por violencia son los golpes. Sí, claro. Y en realidad es un ejercicio de poder simbólico, ¿no? Entonces, creo que para nuestro trabajo darnos cuenta de que hay prácticas cotidianas que están basadas en el uso del poder, de la jerarquía, para lastimar con una intención firme o desde la omisión, te abre un panorama distinto de análisis. Insisto, esto que llamaría pequeñas cosas que vas observando, pero que en realidad te permite redimensionar el tamaño y el efecto. No sé, por ejemplo, hay algo que no puedo evitar pensar en esta discusión, ¿no? Como el tema del trabajo doméstico y nuestro involucramiento como varones, ¿no? Definitivamente uno puede hacer muchas reflexiones, uno puede hacer mucho trabajo y escribir mucho, pero si tu participación en la casa, en tu limpieza del espacio, en ser un adulto funcional, no se concreta, terminas dejando y delegando prácticas a
sobre todo principalmente a mujeres, ¿no? A las mujeres a nuestro alrededor. A las ¿no? mujeres a nuestro alrededor que están con nosotros por algún tipo de relación, ya sea económica, ¿no? Por ejemplo, si te apoyas de un servicio de limpieza, o si es tu familia y tu pareja, la persona con quien cohabitas. Entonces se pierde este sentido de equidad, se pierde este sentido colaborativo y se vuelve una práctica violenta desde la omisión o desde la abierta intención de usar ese tiempo, ese espacio de la otra persona hacia tu beneficio, ¿no? Sí, y que también, no sé, por lo menos a mí este diplomado me tocó mucho también la reflexión individual y que pues creo que también es parte del proceso. Porque sí, o sea, te vas dando cuenta a través de los temas que revisamos a lo largo del diplomado, es como todavía las pequeñas pero constantes omisiones y negligencias que podemos estar manteniendo y cayendo. Y el asunto es, creo que ante esa identificación y ya digamos como el reconocimiento de esas prácticas es y reflexión y responsabilidad, ¿no? Pero bueno, que también es algo que tiene que ser un esfuerzo permanente, pero bueno, creo que sí hablar de las masculinidades o esta idea de la masculinidad hegemónica no puede ser nombrada sin las implicaciones pues violentas que puede tener para las personas. Lo veíamos en el diplomado, ¿no? O sea, los hombres que violentan a mujeres, los hombres que violentan a otras personas por sus condiciones. Sí, de minoría, ¿no? Y de vulnerabilidad, como los infantes. Exacto, sí. Prácticamente por cualquier condición que distinga, ¿no? Y los hombres cómo se violentan a sí mismos, ¿no? Para concretar, a mí me llama mucho la atención cuando un ponente nos preguntaba, digan su nombre y de qué manera no se cuidan como varones, ¿no? Y el común denominador es como trabajamos un montón, no vamos al médico, tenemos a veces pocos espacios de apoyo. Y entonces, por más que uno le entre a estos temas, pues al final es el sesgo de la masculinidad, ¿no? Completamente. Digo, no eximimos responsabilidad, pero como tratar de pues, hacerla consciente, ¿no? No somos unas víctimas de estos discursos que no nos deje asumir ningún tipo de responsabilidad, sino al contrario, justo creo que es una llamada de atención a la responsabilidad personal y profesional. Exacto. Bien, amigo, para cerrar la grabación de este podcast y bueno, las reflexiones del diplomado, pues no sé, o sea, la verdad es que hay muchas cosas que seguir aterrizando. Una de ellas con la que me quedo es que los hombres vamos históricamente tarde, ¿no? En el análisis de nuestras responsabilidades, tanto en parte académica, clínica, para lo que nosotros nos dedicamos, y también en temas individuales, ¿no? Entonces creo que como decíamos hace rato, se volvió un sano pretexto este diplomado para seguirle entrándole al análisis de las implicaciones de las masculinidades para el ejercicio de ser terapeuta, para lo que observamos o no observamos dentro de las atenciones que brindamos en terapia. Y la verdad es que creo que queda ahí, digamos, me quedo con temas de responsabilidad, temas también de agencia de cambio, por supuesto, ¿no? La identidad de un hombre se construye, pero también se modifica. Claro. Y es algo que, pues no sé, creo que el diplomado lo ejerció mucho en esa postura crítica, ¿no? Sí, yo igual me quedo con muchas reflexiones, muchas dudas, muchos aprendizajes. Para mí me quedó muy marcado el concepto de los negacionistas, como estos movimientos de hombres que desde discursos misóginos, violentos, buscan como un cuestionamiento de nuestras prácticas tradicionales en temas como de amor y de relaciones de pareja, pero que terminan justamente reproduciendo discursos que esencialmente son violentos y que llevan incluso a violencias, como hablábamos, propias y contra otros hombres, y que también en la última sesión del diplomado hablábamos como desde un sentido ético de cómo es importante no perder de vista el análisis también de las experiencias masculinas en cuanto a cómo son estos procesos vivenciales y cómo ponerlos en la mesa para poder seguir generando materiales, ¿no? Y que académicamente y personalmente nos acerquemos cada vez más a procesos de reflexión que terminen concretándose en mejores prácticas y, por qué no, en políticas públicas, en cambios en diferentes niveles. Bien, pues muchas gracias, amigo, y también agradecemos a quien esté viendo este video. Muchísimas gracias, todo un gusto compartir. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.